Buenas tardes. Bueno, veo que se están sumando para la charla, así que estaré comenzando a darla prácticamente de manera inmediata. Así que, digamos, un minutito y ya estoy comenzando. Bien, si les parece, voy a comenzar con la charla. El tema que nos convoca es productividad y cuarentena. El contexto de esto es que, bueno, que las medidas de confinamiento que estamos experimentando de alguna manera nos afectan y que siempre es bueno pensar estrategias de mantenernos competitivos y desarrollarnos, ¿no? Así que un poquito vamos a hablar. Pero yo en una primera etapa quiero hacer algunas reflexiones sobre esta temática, sobre todo con algunos contextos, ¿no? Un contexto que tiene que ver con el contexto de incertidumbre, por supuesto con la idea de productividad también es otra cuestión que me gustaría tocar, y ver luego algunas estrategias asociadas con la productividad, ¿no? Porque uno piensa en productividad en cuarentena y la primera cuestión que nos sobreviene es si estamos hablando en realidad de hiperproductividad o de hipoproductividad, ¿no? Y quizás estamos por debajo de los niveles de productividad habituales. Habrá que ver, ¿sí? Bueno, pero lo más importante acá es que la experiencia de estar, digamos, confinado y estar teniendo espacios para pensar, investigar, meternos en la compu y ver cosas, nos puede llevar, y yo creo que nos lleva a reflexionar sobre el futuro. Claro, a ver, quiero poner algo entre paréntesis que me parece relevante. Toda esta reflexión sobre el futuro que vamos a ver ahora y, digamos, la productividad, posiblemente pierda sentido si no tenemos un contexto. Esto es como pensar en términos de Maslow, cuando habla de cuál es la pirámide de la jerarquía de necesidades que tenemos los seres humanos, donde la primera base de necesidad es la fisiológica, y cuando no están resueltos los temas fisiológicos, es decir, no tengo el verdadero espacio, no me puedo alimentar, o no tengo las cosas fundamentales resueltas, bueno, el tema de la productividad queda en un segundo, tercero, cuarto término, ¿no? Pero bueno, hablando en términos de y el interés que puede haber en nosotros, y por eso estamos acá, de reflexionar sobre el tema de la productividad en un marco de cuarentena, me sobreviene algunas experiencias que estoy visualizando y que quería compartir con ustedes, ¿no? Es decir, hay en estos espacios de confinamiento situaciones en las cuales la gente suele reformular o repensar su futuro. Yo acabo de venir de una reunión con un cliente, el gerente general de una empresa, en donde me estaba comentando acerca de la situación de algunos de sus empleados clave de la empresa que tomaron la determinación de renunciar a la empresa durante la cuarentena. Personas importantes, relevantes, remuneradas, bien, etcétera, pero tomaron la decisión de retirarse. ¿Por qué motivo? Porque lo pensaron muy bien a propósito de estar en este espacio que de alguna manera también es de reflexión, porque entre paréntesis quiero comentar, poder generar espacios de trabajo en el marco de la cuarentena da lugar a que uno tenga momentos para leer, investigar, meditar, hacer gimnasia, bueno, dedicarle al ejercicio físico. Entonces, todos esos aspectos llevan a que la gente comience a pensar sobre el futuro, como que hay un antes y un después de esta etapa de la cuarentena, y puede llevar a pensamientos de esa naturaleza, como le pasó a este empresario. Yo veo acá en esto dos efectos que pensé de entrada como primeras reflexiones asociados con productividad, trabajo y cuarentena. Lo que yo llamaría el efecto Foucault y el efecto millennial. El efecto Foucault es que la gente viene de estar trabajando en sus empresas y luego van
a la situación de cuarentena y esto le sobreviene como una especie de temor. Michel Foucault, el filósofo, hablaba del disciplinamiento, ¿no? Es decir, maneras de generar, ejercer el poder sobre la gente y ejercerlo concretamente, el poder sobre los individuos, por vía de estrategias o tácticas de disciplinamiento. Y en general, las tácticas de disciplinamiento en las organizaciones tienden a generar, entre otras cosas, aunque parezca mentira, mayor productividad, porque la gente temerosa y por lo tanto disciplinada por la posibilidad de perder el trabajo, puede tener como una de las formas o manifestaciones de ello digamos, los mayores índices de productividad. Eso también pasa, yo lo he visto mucho en empresas en general, que suelen tomar encuestas de satisfacción de los empleados y que en general cuando el contexto es más adverso, más crítico, los empleados tienden a estar más satisfechos. Y eso viene a colación de la mirada positiva que la gente tiene de estar siendo empleados en un contexto en donde afuera de la organización están todos cayendo, caen todas las balas, como decía el periodista, balas que pican cerca, ¿sí? Bueno, eso Foucault le llamaba efecto disciplinamiento. La gente temerosa de perder el trabajo puede levantar su nivel de productividad en ese contexto adverso como consecuencia de la preocupación que tiene, ¿sí? Y esto puede, digamos, sobredimensionarse en un ámbito en el cual, obviamente, la preocupación está acerca de qué va a pasar después de este confinamiento y las empresas no están cobrando, bueno, esa situación lleva a lo que se llamaría el efecto Foucault, efecto disciplinamiento. Gente temerosa levanta su nivel de productividad. Yo sé que esto en el contexto de organizaciones del sector público puede no darse de esa manera porque efectivamente la situación de estabilidad no genera disciplinamiento. Posiblemente el disciplinamiento en todo caso allí venga por otro lado. Tiene que ver con el clima laboral, ¿sí? Es decir, bueno, yo estoy condenado, de alguna manera, condenado positivamente a trabajar en un determinado contexto, con determinados jefes, etcétera. Entonces, para mí es importante que ese ámbito de trabajo sea positivo, porque luego yo tengo mi vida a posteriori de eso. Entonces el efecto de disciplinamiento siga siendo por temor. En un caso temor por la inestabilidad y en otro caso el temor es por el contexto laboral, por la estabilidad, ¿sí? Y eso termina siendo una forma de disciplinamiento. Michel Foucault trabajó mucho eso en su libro Vigilar y Castigar, acerca de cuáles son las estrategias de disciplinamiento que muchas veces tienen las instituciones para movilizar las voluntades de los individuos, ¿sí? Obviamente, una situación como la de la cuarentena lleva a una situación de disciplinamiento que puede tener implicancias en materia de incremento de la productividad. Después vamos a ver algunas investigaciones donde posiblemente esté dando cuenta de que no es tanto el incremento de la productividad como consecuencia tampoco no es ni tanto el incremento ni tampoco en los casos que esperaría lo contrario, la baja de la productividad, ¿sí? El otro efecto que se puede dar a propósito de la productividad y la cuarentena es el efecto, yo lo llamaría efecto millennial, ¿sí? El efecto millennial tiene que ver con los individuos que, digamos, tienen una mayor visualización positiva de la práctica del trabajo remoto, ¿sí? Las nuevas generaciones, millennials, centennials, tienden a estar mucho más familiarizados con esto del trabajo remoto. A mí me ha tocado, yo como profesor de varias universidades, consultor de empresas, tratar con diversos tipos de empresas, asimilar rápidamente el uso de nuevas tecnologías y trabajar de manera virtual y trabajar mucho la persuasión, la influencia, la consejería, el feedback y el coaching a diferentes empresas, ahora de manera virtual, ¿sí? Uno estaba acostumbrado al agarrémonos la mano y hablemos y yo te escucho, decime, etcétera, ¿no? Ese pegoteo que obviamente la virtualidad te lo saca, ¿sí? El efecto millennial que se está dando también es que los millennials también tienen oportunidad para pensar en el futuro. Entonces, hay un mayor, esto sí pega más a los organismos del sector público, hay un mayor desapego institucional de los millennials, de las nuevas generaciones, frente a las organizaciones.
Nosotros, bueno, mi hija siempre dice que yo soy baby boomer, yo siempre me creo generación X, ella dice que soy baby boomer, me hace más viejo, digamos, y nosotros los de otras generaciones hemos tenido siempre una mayor identificación con las organizaciones con las que trabajamos, un mayor enganche, engagement, dicen los americanos, un mayor involucramiento, identificación con los objetivos de las organizaciones. Bueno, las nuevas generaciones menos. Esto es como decía Zygmunt Bauman, es como el amor líquido en el tema de las relaciones interpersonales. También hay una especie de compromiso líquido por parte de los millennials con respecto a las organizaciones. Esto hace que los millennials piensen en otras organizaciones. Hay un sociólogo famoso que es Richard Sennett, que ha escrito de este tema. Él dice que los nuevos jóvenes a lo largo de su vida van a llegar a haber transitado por, él señalaba hace unos años, 11 empleadores diferentes, ¿sí? Y en esos 11 empleadores diferentes, la materia de estadía es si se sienten bien. Es decir, a la primera de cambio, cuando vean que no está en línea con lo que esperan de la organización, los nuevos jóvenes tienden a irse de las organizaciones. Acá hay alguna pregunta acerca de si es engage es igual a compromiso. No, engagement es un nivel de compromiso más profundo, ¿no? Porque commitment en inglés significa compromiso. Digamos, compromiso cuando yo pongo mi corazón y mi voluntad, mi cuerpo, mi disposición de esa milla extra por la organización. El engagement cuando ya estoy enganchado, ya es una cosa en plus, ¿sí? Con la organización. Bueno, dificulto que eso pase con los millennials. En todo caso va a ser un enganche muy sui generis por parte de los millennials, porque, como decía Richard Sennett, en general la gente se queda, se queda mientras las cosas vayan bien. Ahora, la primera de cambio, los nuevos jóvenes dicen, ok, no me gusta, me voy. Eso indica de que no es que se van a remangar y va a decir, bueno, voy a transformar la organización. Ese involucramiento para la transformación de las organizaciones, no tiende a no ser una gran característica que atrapa y que desespera a los millennials. Siempre hay en estas excepciones, no se puede caracterizar y etiquetar necesariamente a las generaciones, pero Richard Sennett, un famoso sociólogo americano, lo señalaba claramente. Tienden a ir dando el salto de organización en organización. Y volviendo al tema de la cuarentena y la productividad, la cuarentena da lugar a las reflexiones de las personas acerca de dónde estoy, para qué estoy haciendo, cuál es mi futuro, qué se viene en esta organización. Bueno, todas esas preguntas vienen todas juntas, ¿sí? Y añadir las preguntas de las parejas, ¿sí? Imagínate las reflexiones y las discusiones maritales de pareja que se dan en el marco de este confinamiento, añadir la cuestión laboral, la cuestión de los compromisos, de qué te ocupás vos, de qué me ocupo yo, qué tarea es más o menos importante que otra, qué vamos a darle prioridad. Bueno, todo eso ocurre junto en el contexto del confinamiento. Y por supuesto, eso sin duda afecta la productividad. Ahora, quiero salir un poco de esta primera cuestión y quiero ir a un aspecto que está, rondando esta experiencia de la productividad y la cuarentena, que es la incertidumbre. Si hay algo que lleva a pensar, tanto el efecto Foucault como el efecto millennial, como yo les decía, es la situación de incertidumbre que es la que estamos pasando, ¿no? La incertidumbre en realidad tiene que ver con, estamos pasando por una experiencia traumática, y esa experiencia traumática de naturaleza colectiva nos conmueve, afecta nuestras emociones, penetra y se entrecruza por nuestras vidas y obviamente nos lleva a tener momentos en este confinamiento que pueden ser momentos de estrés, de mucho sobre superposición de tareas y otros momentos de depresión, de caernos, de estar sin ganas de nada, de quizás estar haciendo zapping con el control o estar mirando diferentes tipos de páginas, recorriendo la web, etcétera, ¿sí? Esto tiene que ver con el grado de tolerancia que tenemos a la incertidumbre. La incertidumbre vino para quedarse, primer tema que es importante. Cada vez, y esto ya venía de antes de la pandemia, la incertidumbre, que es no saber qué va a pasar a posteriori, ese andar a tientas, casi en una tiniebla. La tiniebla, más que la claridad, vino a habitar en el mundo del trabajo.
sea sector público o sector privado. Es la tiniebla lo que ha venido, digamos, el no poder ver más allá de 50 metros. Estás manejando en una ruta y hay una enorme cantidad de nubes y, digamos, está todo nuboso y ves como mucho 50 metros a la redonda, o menos de 50 metros, quizás 20 metros. Bueno, eso te genera incertidumbre, porque no sabes si vas a chocarte con algo o te vas a desbarrancar o no sabes lo que va a pasar. El grado de tolerancia a la incertidumbre que tenemos los seres humanos tiende a ser baja. Hay un estudio de un holandés que se llama Gert Hofstede, que ha hecho hace unos años un estudio por país, señalando qué países hay mayor o menor nivel de tolerancia a la incertidumbre. Muy interesante, porque en general los mayores niveles de tolerancia a la incertidumbre se dan en aquellos países donde tienen una mirada de más largo plazo. Cuanto más largo plazo, más lejos mirás, no te preocupa tanto la incertidumbre del presente. Bueno, nosotros los argentinos posiblemente con respecto a otros países de América, los argentinos tendemos a tener una mayor tolerancia a la incertidumbre de lo que pasa en otros países en América Latina. Y tiene que ver esto un poco el componente europeo que tenemos, donde hay mayores niveles de tolerancia a la incertidumbre y más mirada de largo plazo, ¿sí? Ahora, también estamos acostumbrados a la incertidumbre teniendo en cuenta un poco cómo es la historia de nuestro país, en donde si hay alguna cosa que ha pasado es incertidumbre en diferentes dimensiones de nuestra vida ciudadana. Así que, bueno, la incertidumbre ha venido para quedarse. No obstante, todavía, aún a pesar de eso, hay presente en nosotros una demanda de blanco-negro, ¿sí? Incluso como empleados con sus jefes, de decir, decime exactamente qué tengo que hacer. Y muchas veces es para saber qué es lo que no tengo que hacer, ¿no? Y está presente eso de decir, no vengas con grises, no me hagas interpretar. Yo quiero saber exactamente qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, ¿sí? Y qué implicancias hay a partir de todo eso. Bueno, si yo llamaría intolerancia a la incertidumbre, no me digas grises, no me digas matices, decímelo blanco-negro, claramente, digamos, de alguna manera opera en este contexto en el cual no sabemos qué va a pasar en el día de mañana, qué va a pasar con las instituciones, qué va a pasar con las organizaciones, qué va a pasar con los sueldos, qué va a pasar con el aguinaldo a fin de mes, para no ir más lejos. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con la incertidumbre. Yo me hago una pregunta acá. ¿Cuánta conexión hay entre incertidumbre y productividad? Esa es una primera pregunta que uno podría hacerse, ¿no? Hay un autor, estoy saltando algunos elementos de lo que tenía pensado dar, hay algún autor que ha trabajado un libro que yo se los recomiendo, que se llama El Cisne Negro. Si uno quiere leer un libro que habla sobre incertidumbre, es ese libro. El autor Nassim Nicolás Taleb, trabaja en ese libro justamente sobre, uno no espera un cisne negro, siempre espera cisnes de color blanco, lo inesperado, lo incierto, lo que no estaba en nuestros planes. Eso tiene que ver con el cisne negro. De hecho, el autor señala ahí en su libro que él procura explorar la incertidumbre, ¿no? Y el cisne negro aparece como una especie de metáfora. Justamente las incertidumbres se dan en el marco de lo inesperado, de las grandes desviaciones, aquellas cosas que no se pueden manejar, aquellas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Eso nos genera incertidumbre. Y si analizamos un poquito todas esas palabras, pareciera que todas juntas es como que se hubieran alineado los planetas, papior, como pudiéramos decir nosotros, en contra de lo que esperábamos, y nos genera en el día de hoy una gran cantidad de incertidumbre, ¿sí? Por eso la incertidumbre está presente y nos cuesta asimilarla, nos cuesta habitar contextos de incertidumbre. Eso nos pasa en el mundo laboral cuando decimos, yo no sé qué quiere mi jefe de mí, o no entiendo lo que está esperando de mí. A veces la incertidumbre se manifiesta también en lo que yo llamo la cultura de lo obvio, es decir, problemas de comunicación entre jefe y colaborador, en donde el colaborador dice, bueno, yo espero supongo que mi jefe sabe lo que espera de mí y lo que yo puedo dar, y el colaborador y el jefe dice, bueno, supongo que esta persona que trabaja para mí debe saber qué es lo que yo espero de él. En las suposiciones de ambos lados no se comunican, ¿sí? Entonces, la cultura de lo obvio y lo asumido es cuando no se llega a una buena conversación. Lo que poco hay en las empresas, en las organizaciones del sector público-privado, suele haber muchas
charlas, muchos diálogos, pero pocas conversaciones. Entonces, acá alguien me pregunta, ¿sería lógico esperar una baja de la productividad en esta etapa de incertidumbre? A ver, te voy a dar mi respuesta. La incertidumbre afecta a la productividad. Ahora vamos a ver algunas hipótesis sobre esto. ¿Por qué motivo? Porque la persona, digamos, que tiene incertidumbre tiende a entrar en una crisis y ese paroxismo, posiblemente quedarse estático o ese quedarse impávido frente a la situación de incertidumbre puede llevarlo a errores y por lo tanto a bajar su productividad. Ese es un escenario. Yo les hablaba del efecto Foucault, que es el otro. Puede ser que la persona se concentre más. Hay muchas personas que solamente, digamos, operan activadas por la situación de crisis, los vencimientos, el deadline, ponerme una meta y cuando me queda un día para llegar, ahí yo me activo. Hay personas que tienen esa forma de activarse. Depende, es caso por caso. Yo voy a hablar ahora de unas variables que afectan la productividad y a las cuales hay que tener en cuenta, sobre todo en situaciones de cuarentena, ¿sí? Pero lo que yo quería comentarles aquí es que estamos entrecruzados por la incertidumbre, y la incertidumbre afecta de alguna manera, o positiva o negativamente, depende si es el efecto Foucault, como veíamos, o digamos que es el efecto disciplinamiento, o el efecto de la parálisis. Hay un autor que habla del análisis parálisis. Nos quedamos analizando qué pasa, qué ocurre, qué va a pasar, cuál va a ser el futuro, y eso nos paraliza, ¿sí? Y a veces, el tanto detenernos a pensar puede llevarnos a bajar nuestra capacidad para los pensamientos automáticos, que a veces son necesarios en una etapa de aceleración, ¿sí? Bueno, la palabra, cuando uno piensa en productividad, siempre piensa en tiempo, ¿sí? Si hay algo que la productividad dispara como concepto, es el tema de en cuánto tiempo hacemos las cosas. Bueno, cada cuánto tiempo hago un producto, un entregable, o como podría ser una transacción determinada. Es muy común medir la productividad con el cronómetro, ¿sí? El viejo modelo taylorista, ¿sí? Justamente hay un autor famoso, un teórico de la tecnología que se llama Lewis Mumford, que ha trabajado acerca de qué momento surgen los relojes, ¿sí? Y una de las cosas que señala Mumford es que los relojes se transformaron como una especie de máquina esencial en la época de la Revolución Industrial, ¿sí? Y los relojes, en realidad, dan cuenta de la medición de, a ver en cuánto tiempo, el cronómetro, en cuánto tiempo alguien hizo algo, ¿no? La revolución industrial, por otro lado, que es el fenómeno en donde los relojes más protagonismo han tenido para la medición de productividad, la revolución industrial justamente es la que ha producido la gran aceleración. Digamos, hay algunos autores que trabajan acerca de la estabilidad que ha habido a lo largo de siglos y siglos, y que esa estabilidad cambió radicalmente justamente en la época de la revolución industrial, y ha habido un incremento de todas las variables de desarrollo humano, industrial y económico. A propósito de la revolución industrial generó una ruptura paradigmática, y donde el reloj y por lo tanto el tiempo ha tenido un protagonismo central. Hay un autor, uno de los teóricos de la época de la Revolución Industrial, que es Benjamin Franklin, ¿sí? Benjamin Franklin, citado en los orígenes del capitalismo moderno, él fue el que acuñó la famosa frase, el tiempo es dinero, ¿sí? Time is money. Justamente esto da cuenta de la necesidad de poner mucho foco en la velocidad y en la rapidez para asegurar mayor cantidad de productos en menor tiempo. Esto tuvo su efecto. Hoy día estamos viviendo lo que se denominan los movimientos slow, ¿sí? De lentitud. Hay un autor famoso, Carl Honoré, ¿sí? El autor del famoso libro Elogio de la lentitud, que justamente pone el foco en la necesidad de parar un poco la pelota frente a esta velocidad inusitada que se les pone. A ver, pensemos en la velocidad de diversos lados. La famosa ley de Moore, 1965, diciendo que la cantidad de transistores y tecnología sofisticada, tecnológica,
duplicándose año por año a lo largo del tiempo. Este crecimiento, digamos, logarítmico de la tecnología ha dado lugar a un punto en el cual hay un autor que es el jefe de investigación, quien fue jefe de investigaciones de Google durante mucho tiempo, que se llama Eric Astroteller, ha señalado que la curva de crecimiento tecnológico ha superado a la curva de capacidad de adaptación por parte de los seres humanos. Es decir, en un momento dado las curvas iban similares, el crecimiento tecnológico y la de asimilación por parte de los seres humanos de esa tecnología. Pero hay un momento dado que eso comienza a despegarse, y eso se da a mitad del siglo pasado, y se ha, digamos, bifurcado y separado de tal naturaleza que hoy día, digamos, los seres humanos tenemos una gran dificultad para poder asimilar la gran cantidad de innovación tecnológica que se da. Hay un interesante estudio que lo tiene Deloitte, que marca la pauta de que, digamos, de 4 grandes líneas, y esto les va a interesar sobre todo también a quienes trabajan en el sector público, 4 grandes tendencias que hay que tener en cuenta. La primera línea, la que es más orientada hacia arriba y que va creciendo de manera geométrica, es la línea de crecimiento tecnológico. El crecimiento tecnológico tiene una línea de crecimiento de avance, digamos, exponencial. Hay una segunda línea que no llega a esa, está mucho más abajo, pero que es más suave, pero que podríamos ser la segunda línea que le sigue en crecimiento, que es la línea de la adaptación de los seres humanos a la tecnología. Nosotros queremos tener el último nivel tecnológico constantemente, queremos tener el último smartphone, los últimos aparatos tecnológicos, queremos tenerlos todo. Es decir, los seres humanos somos rápidos en buscar la adaptación a las innovaciones tecnológicas. No llegamos a la curva de innovación tecnológica, nos sobrepasa y se genera una brecha entre cuánto asimilamos y cuánto creció la tecnología. Hay una tercer curva que es mucho más lenta y mucho más suavizada que la curva de la tecnología y de los seres humanos, que es el de las organizaciones o las empresas, ¿sí? Esa curva indica de alguna manera de que los seres humanos son más rápidos para incorporar nueva tecnología que lo que son las organizaciones para incorporarla, ¿sí? Uno diría, pero las organizaciones son los seres humanos, sí, pero no es lo mismo el ser humano pensando en sí mismo que en el marco organizacional. Los seres humanos para con uno mismo somos disruptores e innovadores para pensar nueva tecnología. Ahora, las organizaciones compuestas por los seres humanos tienden a ser mucho más conservadoras para pensar nuevas tecnologías. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque los seres humanos en el contexto organizacional ya tenemos nuestra zona de confort en cuanto a cómo trabajamos, cómo ganamos plata y de qué manera tiene que ser el trabajo, que cuando hay innovaciones que nos sacan de esa zona de confort decimos, no, tanto no, ¿sí? Eso es la tercera línea. Hay una cuarta línea, que es la del Estado, ¿sí? El Estado es, digamos, todavía más rezagado en el proceso de adopción tecnológica. Las 4 líneas: innovación tecnológica per se, seres humanos, empresas, Estado. El Estado tiende a ser, digamos, muy lento en la adopción de nuevas tecnologías, ¿sí? Y por supuesto son otros tiempos. En general está asociado también con cuestiones ideológicas, ¿no? Posiblemente en el mundo en el mundo del Estado también entra en juego a qué llamamos productividad y a qué llamamos meritocracia, ¿tá? Son 2 temas que están siempre puestos en tela de juicio en el contexto del Estado, ¿no? Y que son temas importantes a discutir, por lo menos a discutir de qué vamos a hablar, qué vamos a estar considerando como, por un lado, productividad y por otro lado, meritocracia. De hecho, Carl Honoré, que es el líder del movimiento Slow, dice que muchos necesitamos conectarnos con nuestra tortuga interior, ¿sí? Para señalar acerca de, tenemos que parar un poco la aceleración que estamos viviendo, el mundo, digamos, hay una obsesión y una búsqueda de la productividad a toda costa. Bueno, entonces, digamos, antes de la pandemia y de la cuarentena, ya había movimientos en contra de la productividad, como se la entendía asociada con la velocidad y la aceleración que este mundo
al que este mundo nos lleva y que el desarrollo de nuevas tecnologías nos lleva. Ni hablar lo que va a ser. A ver, pensemos dos cosas que me parece que son importantes acá asociadas con productividad. Una que les quiero decir es que es el Fordismo y otra la inteligencia artificial. En la época de Ford, década del 20, el control de los tiempos de la gente trabajando llevó al extremo de tener la cadena de montaje. La cadena de montaje va circulando la pieza y el operario que cobra por pieza tiene un tiempo determinado para trabajar sobre esa pieza porque la pieza se le escapa, ¿sí? Entonces, la cadencia, los tiempos de la pieza que va pasando por su puesto de trabajo determina los tiempos, era la manera de control de la organización de los tiempos de la gente, ¿sí? Eso para trabajar un poco una de las hipótesis que estaba de moda en esa época de tortuguismo, justamente, que Frederick Taylor, el famoso autor de Principios del Management Científico, señalaba acerca de cuánto impacta el factor tiempo en la productividad. Bueno, yo les hablaba esto. Después la inteligencia artificial. Digamos, dentro de unos años, la mayoría de las actividades, gran parte de las actividades que hoy día realizan los seres humanos van a ser realizadas por algoritmos, ¿sí? Muchas de las cuales ya están presentes de alguna forma, y esos algoritmos puestos en sistemas cibernéticos va a llevar a la configuración de robots. La robótica ha llegado para quedarse. Y la robótica de alguna manera va a determinar estándares que los seres humanos per se vamos a tener otros a esos. Entonces va a haber una discusión de la productividad. Acá alguien dice, la cuarentena nos lleva a la reflexión, pero la tecnología nos da la disponibilidad para ser más productivos. Se viene una recontracción que se resolverá cuando volvamos a trabajar. Bueno, la vuelta va a suponer no solamente la nueva normalidad, sino yo creo, una reflexión importante sobre a qué llamamos productividad. Es un tema que está presente hoy día, ¿sí? Acerca de la productividad y los tiempos de trabajo de la gente. La discusión de los últimos años acerca del balance entre la vida personal y laboral da cuenta de este tema de la productividad, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy día en las casas? Es muy difícil, habría que hacer yo les voy a mostrar o les voy a señalar algunas de las investigaciones al respecto, pero hay una sensación de parte de la gente de que la gente trabaja más, ¿sí? Este señalamiento de que la gente trabajar más no indica productividad como veíamos antes. Trabajar más supone que o trabaja más porque es aplicado o trabaja más porque trabaja mal. Eso puede ser otra de las diferencias que pudiéramos tener acá. Bueno, esa cuestión está presente porque, digamos, más allá de las recomendaciones de muchos de cerrar tu compu cuando se cumplen las 9 horas de trabajo, cerrala ahí. Es como no te pares en la puerta de la empresa cuando son las 5 porque te piso por arriba. Bueno, lo mismo es a las 5 de la tarde, cerrá tu compu y ya se acabó el día de trabajo de hoy. Bueno, no pasa eso, la gente deja las compus abiertas y suele trabajar muchas más horas. ¿Eso es compromiso? Como preguntaban antes, ¿eso es compromiso, es enganche con la organización? ¿Cuánto de productividad es eso? Bueno, ahora me gustaría hablar un poquito sobre eso. Acá hay alguien que dice, es una sensación porque creo que sentimos que estamos siempre trabajando, pero creo que hay baja productividad. Bueno, las sensaciones no necesariamente, primero, no hay medición de productividad. Las mediciones de productividad han caído en desgracia en muchas organizaciones, aún antes de la cuarentena. Es decir, andamos a usar un cronómetro para medir los tiempos, las cantidades. Hay organizaciones que hacen mediciones de productividad, sobre todo en organizaciones que no son de naturaleza productivas, es más complicado, sobre todo organizaciones del conocimiento, donde el tema son intangibles, es más difícil definir productividad. Por ejemplo, centros de investigaciones que miden productividad por la cantidad de papers. No sé, hay un montón de cosas que quedan afuera, de naturaleza cualitativa. Bueno, ahí la productividad es... Entonces la pregunta es, ¿por dónde va a pasar la productividad? Bueno, hay algunos elementos que quería comentarles. Antes de eso, quería decirles sobre el tema de productividad y tiempo. La idea del premio Nobel, hay un premio Nobel de Economía que era psicólogo, o que es psicólogo, ¿sabían, no? Que es Daniel Kahneman. Hay un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, muy interesante, este psicólogo premio Nobel de Economía,
que trabaja sobre la tesis de que en realidad en nuestra cabeza hay como dos sistemas de pensamiento en los seres humanos, que es el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, que es de naturaleza intuitiva y emocional, es pensamiento rápido, automático, y el sistema 2, que es más lento, reflexivo, racional, etcétera, ¿sí? La cuestión acá es que qué es lo que predomina en cada uno de nosotros cuando tomamos decisiones, cuando trabajamos. Si predomina el sistema 1, el sistema 1 solo nos puede llevar también a la irreflexión. Sistema 1, que es el rápido, el intuitivo. No siempre hay que, digamos, ahí es una cosa interesante para las personas de más edad, como yo, ¿sí? No siempre hay que confiar en la experiencia. No confíes. Es bueno que pares la pelota y analices y preguntes e investigues un poquito más. La experiencia te puede llevar a una trampa. Hay algunos investigadores que lo han dicho claramente, que por ejemplo, el autor se llama Dane y señala lo siguiente: las personas que tienen mayor pericia técnica tienden a ser más cerradas mentalmente, ¿sí? Atención con eso. ¿Qué significa? Y la persona que más sabe y que tiene mucha experiencia, mucha pericia técnica, mucho expertise técnico, tiende a atrincherarse cognitivamente. Y piensa, bueno, yo la tengo clara, yo la sé, yo tengo experiencia, sobre todo cuando tiene conciencia de lo que sabe. El que tiene conciencia de lo que sabe se encierra en su propia opinión. Entonces, tiende a tener formas rápidas, intuitivas y de naturaleza emocional en la toma de decisión porque tiene una altísima confianza en lo que sabe. Y hacer salir un poco el sistema 2, más lento, más reflexivo, más racional, que en realidad se centra en la incapacidad, la incapacidad, o mejor dicho, el reconocimiento de que no somos tan capaces para ser tan autónomos, que necesitamos averiguar, preguntar, investigar, poner en tela de juicio, cuestionar lo que sabemos. Cuando nosotros no cuestionamos lo que sabemos, no podemos aprender. Y esto va de la mano del otro tema que es importante para hacer en cuarentena, que es, digamos, a ver qué no sé, sobre qué tengo que trabajar, sobre qué tengo que investigar, sobre qué tengo que profundizar más. Si yo no tomo conciencia de eso y solamente voy tomando decisiones con el sistema 1, de acuerdo a Kahneman, automático, intuitivo, emocional, y voy avanzando solamente con ese, no aprendo, ¿sí? Porque no cuestiono lo que sé, no pongo en tela de juicio que podría saber más, podría no tener las habilidades. Sobre todo esto en estas épocas es fundamental, porque lo que sabemos dentro de 5 o 10 años ya no va a servir para nada. Si no hacemos una reformulación casi total de lo que sabemos y de buscar nuevos espacios de conocimiento, vamos para mal, ¿sí? Si no nos jubilamos antes, vamos a tener problemas. Por eso que es importante hacer jugar un poco el mix entre el sistema 1 y el sistema 2. Ni tanta velocidad, ni tanta parada programada que solamente te lleve a ser improductivo. Tenés que hacer un balance, un equilibrio entre esas dos cosas, ¿sí? Bueno, quería comentarte eso para ir ahora sí al tema de la productividad propiamente dicha, donde obviamente cuando uno trabaja productividad tiene que entender que hay factores que nos hacen más productivos, ¿eh? Y ya hablando de productividad en cuanto a que producís cosas. La sensación de productividad es la sensación que decís, wow, hoy hice un montón de entregables, hoy he cumplido con un montón de gente, he cumplido con lo que me pidieron allá, acá, yo sé que me quedan cosas, pero siento que fue un día productivo. Esa sensación difícil de medir, difícil de poner una regla y decir, bueno, ok, de 1 a 10 hice tanto, bueno... ojo que es una regla que a veces nos falla porque depende de las implicancias de la regla. Cuando esa regla significa implicancias administrativas, económicas, tiende a ser una regla que nos lleva a 10, ¿sí? Pero cuando es una regla que no lleva a nada, quizás podamos, o mejor dicho, lleva para nuestro aprendizaje, quizás podamos ir metiéndole algunas variables a esa regla, ¿sí? Y que sea más enriquecedora. ¿Qué factores organizativos impactan sobre la productividad? ¿Sí? Perdón, acá alguien decía, más trabajo no siempre significa más productividad. Ok, la sensación me parece no hay horarios, que no necesariamente significa trabajar más. Una cosa que hay antes de meterme en los factores organizativos es que
el no hay horarios es casi, digamos, recuérdense Karl Marx en los primeros 5 capítulos del Capital, lejos de mí pensar con categorías marxistas o marxianas, ¿sí? Pero digamos, Karl Marx, una de las cosas que señalaba muy interesante en esos primeros 5 capítulos del tomo 1 del Capital, es sobre el concepto de plusvalía, es decir, la extracción de plusvalía que el capitalista saca como si estuvieras extrayendo o exprimiendo al trabajador, proviene fundamentalmente de la jornada de trabajo. Vos extendés la jornada de trabajo y obtenés mayor plusvalía. Eso estaba detrás de la idea de acumulación de riqueza no aceptable para las categorías marxistas, ¿sí? Donde el tema de la cantidad de trabajo. Y nosotros hoy nos entregamos libremente a eso, prácticamente, a extender innecesariamente la jornada de trabajo. Bueno, eso, atención con eso, que es un problema y ya había sido identificado por los cientistas sociales como Marx, obviamente, digamos, es el joven Marx, digamos, primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Bueno, quiero volver acá. ¿Qué factores impactan sobre la productividad? Bueno, fíjate. Uno, la característica del trabajo. Si recibo o no feedback, retroalimentación de mi jefe, qué grado de autonomía tengo y cuál es el entorno en el que estoy trabajando, ¿sí? Acá alguien dice el trabajo se paga dependiendo del tiempo y esfuerzo invertido en el mismo. Sí, claro, pasa que ojo que el tiempo no es la única variable, hay otras variables que tienen que ver con la calidad de la naturaleza del trabajo, porque vos podés 10 minutos tuyos como abogado posiblemente no son los mismos 10 minutos de un analista administrativo, ¿sí? Son 10 minutos en los dos casos, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces hay otras variables que entran en juego ahí. Entonces eso de alguna manera hace meter en la fórmula de la productividad otros aspectos, ¿no? También el tipo de entregables de cada uno de los casos, ¿no? Bueno, hablábamos de los factores organizativos, ¿no? La característica del trabajo, ¿sí? Sí, acá yo haría jugar un poco lo individual con la característica del trabajo. Hay tipos de actividades que conjugan perfectamente con mi estilo, de lo que yo sé. Cuando no hay un balance, una armonía entre lo que yo sé y la naturaleza del trabajo, entonces yo me desmotivo. Y cuando me desmotivo tiendo a ser más improductivo, ¿sí? Bueno, eso pasa cuando, por ejemplo, lo que estudié no es lo que estoy haciendo, ¿sí? O yo tengo algunas habilidades intrínsecas en mí que no las estoy poniendo en juego en lo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, a veces eso la culpa la tienen los jefes, que no conocen a sus colaboradores y no explotan no explotan de sus colaboradores sus mejores habilidades. Cuando un buen jefe conoce, este individuo tiene estas fortalezas, este otro individuo tiene estas fortalezas. Entonces la asignación de tareas está en función de aquellas cosas en donde ellos son buenos, son fuertes, ¿sí? Las características del trabajo tienen que estar en línea con las habilidades que yo tengo. Y eso es un tema para el que asigna a la persona que está trabajando remotamente cosas en donde las personas, como van a tener tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que están haciendo, sientan de que se está aprovechando al mango sus habilidades, porque eso da cuenta de me conocen, ¿sí? Saben cuánto puedo dar, ¿sí? Esa mixtura. Cuidado, no le des a una persona tareas que están por encima de sus posibilidades, ¿sí? Es un tema que se discute cuando uno analiza potencial, porque también tiene el efecto contrario. La persona siente que no puede resolver esto de ninguna manera porque no le da el cuero para poder resolver el desafío o problema administrativo que tiene que resolver, y eso la estresa, ¿sí? La estresa y finalmente la desmotiva, ¿sí? Porque podrá resolverlo hoy, pedir ayuda a alguien, etcétera, etcétera, pero se da cuenta que no me siga pidiendo esto porque yo voy a hacer agua. Bueno, la característica del trabajo es un elemento que hace a la productividad, ¿sí? Y la habilidad casi artesanal del superior inmediato es asignar las tareas a los colaboradores que permitan que el colaborador ponga en juego. Cuidado, porque si vos le das a alguien una tarea en donde las habilidades que tiene un colaborador no las pone en juego, también lo desmotiva, porque se siente como no valorado, infravalorado, como que no está poniendo en juego lo que podría poner. Entonces ahí también hay un problema. Otro elemento que también hace a la productividad en las características organizativas es el feedback, la retroalimentación. La retroalimentación es decirle al colaborador cuando hizo algo, está bien. No tenés que esperar a fin de año para decírselo. Y tenés que decirle cuando está bien y cuando está mal. Y el foco es el trabajo, no el individuo. ¿No? Vos no estás dando feedback a él de cómo es él.
le estás dando un feedback acerca de cómo está el trabajo hecho. Y digamos, cuanto más honesto, franco seas vos al darle el feedback al colaborador, mejor para su productividad, porque va a estar mejor enganchado para la próxima. Si él siente que pudo haber dado más, es consciente de que no dio todo lo que podría haber dado, o haber puesto todas las variables en juego, eso le va a incentivar, va a insuflarle ánimos para levantar los niveles de productividad, ¿sí? Por lo tanto, el reconocimiento, como dice acá Néstor, supongo, es fundamental, ¿sí? El reconocimiento, y yo te diría que el reconocimiento, el refuerzo positivo y negativo. La persona tiene que recibir, claro, retroalimentación acerca de cuando algo salió mal. A veces muchas veces hay jefes que son medios, digamos, culposos, ¿sí? Porque a veces los orígenes de que algo haya sido hecho mal tiene que ver con uno mismo como jefe, ¿no? Entonces, cuando está esa culpa que nos sobreviene, tendemos a no dar devolución a nuestro colaborador. Bueno, eso afecta a la larga la productividad. Así que a veces tenemos que tener en cuenta que esos contextos al trabajo propiamente dicho afectan a la productividad. No necesariamente es el individuo mismo el individuo necesita, a veces no mira todas las variables, una persona que hace el trabajo como la que le puede ver el jefe, ¿sí? Entonces el jefe tiene que, sobre todo en un contexto virtual, ¿sí? Donde tenés que añadirle a eso, claro, si vos sos un jefe que siempre trabajaste sobre el respirar en la nuca al colaborador y hacer con una especie de supervisión directa estrecha, ¿sí? Es decir, lo que no se debe hacer, y bueno, entonces evidentemente en un contexto virtual ahí entraste en colapso, porque tenés que sí o sí confiar en tu colaborador, tenés que, digamos, forzadamente otorgarle la confianza y empoderarlo para ese trabajo, ¿sí? Cuando eso no pasa, entonces se producen problemas de productividad. Y por supuesto también hay aspectos individuales de la persona que afectan la productividad, ¿no? Cuán motivado está, digamos, qué apoyo tiene de la organización para el trabajo que está haciendo virtual. Obviamente si tiene bienestar psicológico, ¿sí? También el contexto familiar puede estar afectándolo y puede de alguna manera llevarlo a mal final, ¿sí? Estoy viendo la hora que nos quedan pocos minutos y me gustaría también mayor cantidad de preguntas. Acá hay una pregunta que dice, en cuanto a la autonomía, sabiendo que hay jefes reticentes a brindarla, ¿qué se puede hacer desde el lado del colaborador para generarla, ¿sí? Bueno, digamos, la transformación de esta situación no es solamente de abajo hacia arriba, ¿sí? Obviamente acá yo también le hablo a los que puedan, digamos, alguien tiene que empezar digamos, a generar, dar autonomía a los colaboradores. Alguien tiene que empezarlo y que sea que haya un efecto de iluminación hacia los demás, porque si no, esto no, digamos, va a llevar a bajos niveles digamos, de productividad. ¿Algo puede hacer el colaborador? Sin duda. Los colaboradores tienen que aprender a manejar a sus jefes también, a influir sobre ellos, a hacer las preguntas adecuadas, tipo Sócrates, ¿sí? Que movilizan las fibras más íntimas del jefe. Los colaboradores tienen que también, digamos, desafiar a los jefes acerca de, ¿no confías en mí para esto? Decímelo, entonces yo quizás, ¿en qué puedo hacer para que confíes un poco más en mí? Quizás hay que trabajar alguna conversación sobre estos temas. ¿Cómo convertir la experiencia de algo que impide tomar decisiones nuevas a las habilidades adquiridas en algo que abra la cabeza? ¡Wow! Esto es como, Arturo, una maravilla tu pregunta, ¿sí? Es todo un desafío. Hay que empezar por tomar decisiones y hacer las pruebas y error, siempre que no afecte, obviamente, la vida de los demás, ¿no? Pero, digamos, las personas, no se puede aprender a andar en bicicleta salvo cayéndote, ¿sí? Te vas a caer 1, 2 o 3 veces. ¿Cómo aprenden a caminar nuestros hijos? Los dejamos y los soltamos, ¿sí? Pilares en la confianza e innovación. Bueno, la innovación supone que soy abierto a los errores, si no, no hay innovación. Si las personas sienten de que su opinión puede afectar su estabilidad o su pérdida de situación de poder, etcétera, entonces la gente va a tender a silenciarse. Hay toda una estrategia de silencio en muchas organizaciones como consecuencia de los mensajes que le da el alto management de la organización a la gente. Entonces la gente dice, ok, acá me callo, nunca más hablo, nunca más doy una opinión, eso suele pasar. Las empresas exigen productividad fuera del horario habitual en el que no se está conectado virtualmente. Bueno, eso es de otra naturaleza. Digamos, no creo que haya una empresa que lo exija,
No dudo que eso que está señalado ahí, es así, ¿sí? Digo, ninguna empresa lo va a exigir de manera explícita o expresa, etcétera. Ahí tiene que ver con cuánta cercanía y cómo se trabaja el feedback y cómo se trabaja la interacción. Yo te voy a decir algo que es importante. A veces hay mucha cercanía de jefe colaborador, pero a veces es tanta la cercanía que ese pegoteo lleva a que haya mala comunicación, ¿sí? Entonces hay que trabajar, posiblemente el trabajo remoto lleve a una mejora de la economía de la comunicación. Cuando uno se sienta al lado del jefe o está cerca de las oficinas del jefe, esa cercanía hace que justamente se dé la cultura de lo obvio. Hace que, bueno, sabía lo que yo esperaba de ella y así sucesivamente, así, digamos, entre ambos, y afecta el nivel de comunicación, ¿sí? Lo que se espera en una relación de jefe-colaborador es que haya más interfase, que no haya asunciones de cosas que uno supone que el otro sabe o espera del otro, y haya más contacto. Muy posiblemente el trabajo remoto facilite eso con alguna periodicidad, siempre que el jefe no lleve los puntos de contacto en trabajo remoto para controlar, digamos, el trabajo del colaborador. Cuando hay una idea de control del trabajo a partir de la desconfianza, hay algo que empezó mal y va a terminar mal entre ellos, ¿no? Bueno, yo quería comentarles también que ya para ir cerrando, porque ya estamos casi en tiempo, es algunas recomendaciones que para estos momentos de trabajo en productividad, esto lo habrán oído chiquicientas veces, pero son cosas que que creo que hay que repetirlos como un mantra a propósito de cómo ganar productividad en esta cuarentena, ¿no? Ya sea cuestiones que tengan que ver con definir un tiempo, ¿sí? El horario en que vas a trabajar, el dress code, la vestimenta que vas a usar, cómo coordinás las reuniones con anticipación y cómo haces de cada entrevista, incluso con tu jefe, en una call, una llamada organizada, con una agenda, etcétera. Yo creo que hay elementos positivos de la planificación que vos tengas en este tipo de reuniones con la productividad, si vos trabajás bien esta organización. Hay un elemento de organización asociado con productividad. Hay manos levantadas. A ver, paro acá, -10. A ver, preguntas, escucho preguntas. Vamos, tiren preguntas por acá para señalar. He pretendido, me han quedado un montón de cosas afuera, pero he pretendido un poco disparar cuestiones asociadas con productividad en el marco de la cuarentena, el enfoque y la presencia de la cuestión de la incertidumbre y de las habilidades para supervisar, el liderazgo remoto, el liderazgo virtual, son cuestiones que están presentes. Escucho preguntas, por favor, o mejor dicho, que me escriban ahí la pregunta, escríbanmela por ese sistema. Tenemos 10 minutos, me gustaría ir escuchando preguntas que ustedes tengan para hacerme. ¿Las empresas exigen productividad fuera de lo habitual? Sí. Eso es un tema inevitable, aunque no se hace explícito, pero suele estar presente. Acá, digamos, una habilidad que tienen que desarrollar los empleados es la habilidad de manejo de sus jefes, ¿sí? ¿Cómo manejar a mi jefe? ¿Sí? Eso es una habilidad muy importante. Tiene que ver con capacidad de influencia, ¿sí? Capacidad de influencia y de mover voluntades de terceros que yo jerárquicamente no manejo, ¿sí? Claro, porque uno diría, bueno, ojo que tiene sus bemoles manejar a sus colaboradores, ¿no? Me parece importante también sostener algún límite en la virtualidad porque hay una invasión de lo laboral en lo personal que justamente dificulta el tema de la organización. Bueno, está presente, digamos, inevitable, la virtualidad está, eso pasa, y digamos, los límites son que vos definas un horario, voy a trabajar de tal a tal horario, eso. Muchas gracias, Hugo, y a todos los organizadores. Mi última pregunta, ¿cuánto significa conocer bien al colaborador para aumentar la productividad? Todo significa eso, ¿tá? Vos tenés que conocer a tu colaborador, conocer su contrato, lo que moviliza su productividad. El experto en la productividad de la gente es el jefe. Él dice, a este individuo lo moviliza esto y aquello. Le doy una meta y él la consigue muy bien. A este individuo lo moviliza el uso de la tecnología. A este individuo, el jefe tiene que conocer eso. Home office, ¿va en contra de la generación identidad laboral? Bueno, las identidades laborales son cada vez más lábiles, más líquidas a nivel organizacional, pero más fuertes a nivel profesional. Hay mayor identidad profesional con el ejercicio de la profesión, estoy pensando en un abogado,
que con la organización que contiene a los profesionales. Suele haber eso cada vez más fuerte. Es decir, identidad profesional suele tener mayor fuerza que la identidad institucional, ¿sí? Eso es un tema que está presente, sobre todo en los que son profesionales. Los profesionales, el ejercicio, el métier profesional suele tener una fuerza que atraviesa las organizaciones, ¿sí? Eso quiero que lo sepan porque es importante. Hay un estudio que se hizo ahí en Silicon Valley, en donde los profesionales de diversas especialidades tecnológicas, digamos, eran como cortados por la misma tijera en una empresa, en la otra, están todos ahí cerca, 2 o 3 cuadras a la redonda. La profesión, digamos, genera un fuerte elemento de identificación en la gente. Home office, ¿va en contra? Sí, después. Ok, hasta ahí llegamos con las preguntas. No sé si hay más preguntas, están faltando unos minutos para que vayamos terminando. Esto se corta a los 60 minutos, así que posiblemente estemos ya enseguida terminando. Bueno, de todos modos, quiero agradecer a todos por el tiempo. Se ha mantenido un promedio de 50 participantes. No sé si es bueno, regular o malo el número, pero me parece una buena cantidad de participantes. Espero que les haya agregado valor. Quise trabajar de una manera sistemática las cuestiones de incertidumbre, cómo afecta la productividad, de qué hablamos cuando hablamos de productividad, cuáles son algunos factores clave de productividad y la productividad en un contexto virtual, ¿sí? Libros que recomiendes, que sientas muy importante, cómo manejo, bueno, sobre libros, hay libros de productividad, cómo maneja un empleado sobrecalificado que tiene una tarea jerárquicamente baja, la frustración. Bueno, si tiene una jerárquicamente baja, habrá que ver por qué no estuvo avanzando. Hay individuos que quizás necesitan trabajar más el feedback ahí, ¿eh? Ahí hay que trabajar más, bueno, ¿cuán consciente soy yo de mis fortalezas y de mis debilidades? El puntapié hacia un futuro, se me fue la pregunta para abajo, a ver si la puedo bajar, sí. Esto que nos toca atravesar hoy, ¿puede ser el puntapié inicial hacia un futuro en el que prevalezca el home office? Sin duda, no sé si prevalecer, pero va a haber una fuerte presencia de home office. ¿Metas objetivos a corto plazo a los colaboradores? Sí. Corto plazo, no le hagas tan corto plazo que después terminen siendo cortoplacistas, ¿sí? Hacelos que piensen también a mediano o largo plazo. Y la pregunta sobre la bibliografía, ¿sí? ¿Cómo maneja un empleado sobrecalificado que tiene una tarea jerárquicamente baja? La frustración de no estar, es difícil manejar esa frustración, de no estar ascendiendo a la actividad que se considera apto. Estamos ahí, es difícil, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Solamente de él depende, no, a veces son factores organizacionales. No entró en el pipeline asociado con la suerte, como diría Maquiavelo, la fortuna, ¿sí? Bueno, eso es considerado complicado y eso, por supuesto, cuando él se considera apto. Ahí, si vos querés evitar tener individuos que tengan estos sentimientos, vos como jefe, trabajá mucho la devolución a la gente, que la gente vaya tomando conciencia de sus límites, de cuánto puede y cuánto no puede. Gracias por compartir tanto, excelente, gran aporte, muchas gracias por la claridad. Ya estamos en horario, me parece que me queda el tema de la bibliografía. Yo voy a estar pasándole al coordinador alguna bibliografía para que les pase a ustedes, ¿sí? Bueno, ya sé que se va a cortar esto, así que por las dudas yo me voy despidiendo de todos. Para mí fue un gusto, un placer estar con ustedes, poder compartir este espacio. Siempre me quedo la sensación de, ¿les sumará, no les sumará? ¿Estarán satisfechos? No, bueno, no sé. Pero ojalá que algunos de los elementos que estuvimos hablando les añada mucho valor en el ejercicio del trabajo, ya sea como colaboradores, trabajando remotamente, como jefes de equipos. Acá me dice que me queda un minuto. Nuevamente, los saludo y muchos éxitos en el ejercicio de este rol. Muchas gracias. Finalizo.